Muy bien. Entonces, vean, lo primero, pues yo creo que ya lo hicieron. Se elaboraron un mapa conceptual sobre distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez y trayectoria. Recuerden ustedes que la forma del mapa conceptual es el título va centrado. Recuerden que todos estos son conceptos básicos de cinemática, ¿verdad? O sea, pueden colocar acá como título cinemática y de ahí se sacan los 5 conceptos, los 5 aspectos. Esa estructura sería la que deberían de seguir. Bueno, en un título central que, como les digo, es conceptos básicos de cinemática o cinemática y de ahí los conceptos. Bueno, ese es un mapa conceptual. Ahora, recordando entonces, y lo más importante es que nosotros aprendamos a reconocer qué diferencia hay entre, entre esos pares de conceptos. Primero, distancia y desplazamiento. Ya el otro día hablamos ahí de eso, ¿verdad? De distancia y desplazamiento. Entonces, en cuestión, ¿a qué tipo de cantidad es? Distancia, decimos que es una cantidad vectorial. Aquí es al contrario. La distancia es escalar y el desplazamiento es vectorial. Oh, eso es incorrecto. La distancia es escalar y el desplazamiento es vectorial. Les decía, ¿verdad? Que entonces aquí está al contrario, pero la distancia es escalar. La distancia es escalar. El desplazamiento es vectorial. Eso ya lo habíamos visto. Vectorial, ¿sí? De ahí, pues ambas sí son longitudes. La distancia es la longitud recorrida entre dos puntos, es decir, la trayectoria recorrida. Y el desplazamiento es la longitud entre la posición inicial y la posición final, en línea recta. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Donde hay una distancia en donde se va 10 metros, 5 metros, 6 metros, 6 metros, 7 metros, 5 metros, 8 metros, para llegar a este punto. Esa es la distancia. En cambio, el desplazamiento es en línea recta, cuánto hay del punto inicial al punto final. Eso es desplazamiento. Ahora, entre distancia eh, entre la velocidad y la rapidez. Desde aquí, la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, la velocidad es un vector y la rapidez es una magnitud escalar. La forma en que se llega a estas ecuaciones, decimos que velocidad es una longitud por el tiempo y la rapidez es una longitud sobre el tiempo también. Ahora, observen que la velocidad está relacionada con el desplazamiento dividido el tiempo. Y la rapidez está relacionada con la distancia dividido el tiempo. Y aquí cabe destacar una situación. Cuando el movimiento es totalmente rectilíneo, entonces velocidad y rapidez coinciden en magnitud, más la velocidad tendrá una dirección y un sentido. Aquí dice velocidad no es lo mismo que rapidez porque velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. Entonces, ahí ustedes ven las ecuaciones también que se utilizan para la velocidad y para la rapidez. Entonces, los problemas que tenemos acá son acerca de velocidad. ¿Sí? Son acerca de velocidad. Entonces, noten que aquí estamos hablando de desplazamiento y tiempo. Te repito. Estos dos conceptos se vuelven similares al momento de que
al momento de que estamos hablando de un tipo de movimiento que es el primero que nosotros vamos a comenzar a ver, que es el movimiento con velocidad constante, también conocido como MRU. Acá pues tal vez algunos recordarán que es MRU, en donde M quiere decir movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, movimiento rectilíneo uniforme. Lo que dicen estas palabras es movimiento, ya dijimos nosotros, es un cambio de posición. Entonces, un cambio de posición, eso es movimiento. Rectilíneo es la trayectoria en línea recta. Y uniforme se refiere a con velocidad constante, ¿sí? Entonces, el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, es el cambio de posición en línea recta con velocidad constante. Eso es MRU. Bueno, entonces, acá nosotros vamos a estar hablando de velocidad. Miren, entonces, la ecuación de velocidad, la velocidad es la longitud recorrida en un tiempo determinado. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos así. Normalmente se va a utilizar D y T. Ustedes ya vieron en la imagen que esto dice que es la rapidez, ¿sí? Pero era lo que decía. En el movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez y la velocidad coinciden en magnitud. La distancia y el desplazamiento coinciden en magnitud. Ahora, ¿por qué razón? Porque como es en línea recta, eso quiere decir de que no hay ángulos, no hay algún otro factor que nos vaya a hacer que cambie el valor, ya sea del desplazamiento o de la velocidad. Entonces coincide. Esta es la ecuación que vamos a utilizar en esto. Despejando de esa ecuación es como nosotros vamos a encontrar una ecuación para tiempo que sería distancia dividido velocidad. Y para encontrar la distancia nosotros vamos a tener que es velocidad por tiempo. Entonces, tómelo muy en cuenta. Estamos hablando entonces que la letra V es velocidad, ¿sí? En este caso, pues debe de ser una V minúscula. En física normalmente se utilizan letras minúsculas para representar los valores que son variables, ¿sí? Entonces, la V es velocidad, la D nos significa distancia o también, en todo caso, desplazamiento, ¿sí? Es la distancia o el desplazamiento. Esto es por lo que ya les dije que coincide, ¿verdad? En magnitud. Y T es el tiempo, evidentemente. Entonces, con estas tres ecuaciones vamos a ir resolviendo acá los problemas. Bueno, para los que pues ya en algún momento trabajaron conmigo, saben de que para resolver un problema vamos a seguir una serie de pasos. Esa serie de pasos son, número uno, definitivamente leer el problema, ¿verdad? Al leer el problema, nosotros lo que queremos entonces es encontrar los datos. Luego de determinar los datos, vamos a determinar la ecuación que voy a utilizar. Una vez que encuentro la ecuación, entonces llega el paso de la solución, es decir, resolver. ¿Qué significa en la solución? Es sustituir los datos en la ecuación que nosotros escogimos. Y entonces, por último, ya nosotros vamos a llegar a la respuesta. Esa es la serie de pasos que nosotros vamos a seguir para poder darle solución a un problema. Y es muy importante
poder llevar esa estructura, ¿verdad? Porque entonces esto nos ayuda a ordenar qué es lo que debo de hacer primero, ¿verdad? Porque si no, de una vez pienso, ¿y ahora qué puedo hacer? Pero no, vamos a ir al primer problema entonces. Y el primer problema dice, ¿cuál es la velocidad promedio de ascenso en kilómetros por hora de una persona que camina 1200 metros en 20 minutos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el problema? Eso van a ser los datos. Entonces, ¿qué datos me está dando el problema? Recuerden que nosotros aquí tenemos tres posibles datos: velocidad, una distancia o un tiempo. ¿Cómo vamos a identificar las velocidades? Porque son magnitudes compuestas, es decir, vamos a encontrar metros sobre segundos, kilómetros por hora, ¿verdad? Pies por minuto, así, vamos a encontrar unidades compuestas. La distancia vamos a encontrar, nos dicen solo metros o kilómetros, centímetros, y así unidades de longitud. Y el tiempo, segundos, minutos y horas. Por la unidad de medida es que vamos a aprender a identificar de qué dato estamos hablando. Entonces, vean, dice que ¿cuál es la velocidad promedio de ascenso en kilómetros por hora de una persona que camina 1200 metros en 20 minutos? Si ustedes se dan cuenta, los dos datos que tengo son estos: 1200 metros, 20 minutos. Entonces, la pregunta es, 1200 metros, ¿qué es? ¿Es velocidad? ¿Es distancia o es tiempo? Distancia. Es una Distancia. distancia. ¿Y qué letra vamos a utilizar para la distancia? Vamos a usar la letra D. La letra D. Entonces, D, aquí vamos a colocar 1200 metros. Bueno, ahora, en 20 minutos. ¿20 minutos qué es? Tiempo. Tiempo. Entonces, para tiempo vamos a utilizar la letra T. Entonces, T igual 20 minutos. Entonces, ahí ya cumplimos con el primer paso, que es encontrar los datos. Ahora, el siguiente paso es definir qué ecuación voy a utilizar. Entonces, miren, de acuerdo a lo que dice la pregunta, ¿cuál es la velocidad promedio? ¿Qué me está preguntando? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? Entonces, tengo tres ecuaciones. Una para velocidad, una para distancia, una para tiempo, una para distancia. Como está preguntando velocidad, entonces definitivamente lo que nosotros vamos a utilizar acá es la ecuación de velocidad. Velocidad dice distancia dividido tiempo. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí vamos con el segundo paso. Entonces, el tercero es la solución. Entonces, en la solución ya dijimos que es sustituir los datos en la ecuación. Entonces, ahí tenemos la ecuación, miren. Para V no tenemos, entonces velocidad es igual. Entonces, aquí dice distancia, miren, D. Pero, bueno, aquí hay algo adicional antes de poder resolver. Se me olvidaba. ¿Qué es lo que dice acá? Miren, kilómetros Ahora. por hora. ¿Será que aquí tengo kilómetros y horas? No. 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 No, profe. Eso significa que nosotros aquí vamos a encontrar una velocidad en metros por minuto. Vamos a resolverla así y luego vamos a convertir a kilómetros por hora para poder tener la respuesta como se nos está pidiendo. Entonces, miren, vamos a decir, de la distancia es 1200 metros dividido. El tiempo es 20 minutos. Y ya lo dije. Esa línea significa división. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es dividir 1200 entre 20. ¿Cuánto nos va a dar eso? 60. 60. Entonces, 60. Y miren qué unidades de medida nos van a quedar. Tenemos arriba metros.
Y abajo, Minutos. minutos. Aparentemente allí ya resolvimos, pero es lo que le decía. ¿Qué me pide el problema? La velocidad en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Entonces ahora quiere decir de que esa velocidad la voy a convertir a kilómetros por hora. Entonces vamos a hacerla acá abajo. Entonces escribo 60 metros por minuto, ¿verdad? Y aquí es muy importante, miren, ¿por qué era de que ya habíamos trabajado nosotros con versiones? Porque aquí están. Entonces, para eliminar metros, ¿en dónde debo de colocarlo? Abajo, profe, abajo. Abajo. Y los metros los voy a convertir a kilómetros. Entonces, la equivalencia de kilómetros a metros dice que un kilómetro tiene ¿cuántos metros? 1000. 100. Muy bien. Tiene 1000 metros. Ahora, ahí se van a cancelar los metros, que nos va a quedar kilómetros. Ahora, otra línea. Y ahora, para eliminar minutos, ¿en dónde lo debo de colocar? Voy a colocarlo Abajo. arriba. ¿Por qué? Miren en dónde estaba. Estaba abajo. La regla es que quede en posición contraria. Entonces, no lo puedo volver a colocar abajo porque entonces ahí no lo voy a poder eliminar. Tiene que estar en lado contrario. Ahora, ¿los minutos a qué los voy a convertir? Ahora. Horas. Bueno, entonces aquí miren. Aquí el factor es una hora. ¿Cuántos minutos tiene? 60. 60. 60. Entonces, la operación que ustedes van a hacer aquí es la siguiente. Ustedes van a hacer 60, que es este número que está acá. Recordemos que los números de arriba multiplican, entonces por 60. Y luego dividido 1000. ¿Cuánto nos da? 60 por 4. 60. 60 por 60 dividido 1000. 3.6. 3.60. 3.60 o 3.6. Ahí estamos. Y entonces aquí ya vamos a tener 3.6 kilómetros por hora. Que eso es lo que me queda. Miren, arriba nos quedaron kilómetros, abajo horas. Entonces ahí tenemos la respuesta como nos las está pidiendo el problema. Eso es muy importante. Entonces, por último, lo que nosotros debemos de hacer definitivamente es escribir la respuesta del problema. Entonces, la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? La velocidad promedio de ascenso de una persona que camina. Pero no lo vamos a decir todo. La velocidad promedio es de 3.6 kilómetros sobre hora. Y ahí está. Pues así es como vamos a resolver los problemas. En esos pasos, miren, esa estructura, datos, ecuación, solución y respuesta. Así es como quiero los problemas, para que se den cuenta. Me indican, por favor, si ya lo copiaron. Vamos a resolver otro problema más. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, entonces, aquí voy a borrar ya los cálculos. Voy a dejar ahí los pasos porque igual esos me van a servir. Y voy a resolver el problema número 6. Problema número 6. Bueno. Entonces, aquí vamos a encontrar. Leamos el problema y dice, el señor José
sale de su casa caminando a una velocidad constante de ascenso de 3.6 kilómetros en dirección al supermercado a 1.5 kilómetros. Su hijo Fernando, 5 minutos después, corre para encontrarse con su padre, tomando la billetera que había olvidado. Sabiendo que el niño conoce a su padre en el momento que llega al supermercado, podemos decir que la velocidad promedio de ascenso de Fernando es... Entonces, aquí nos está preguntando cuál es la velocidad con que va a llegar Fernando. Bueno, entonces, ¿en qué momento el niño va a conocer a su padre? Entonces, la cuestión acá es, ¿qué datos tenemos entonces? Miren, aquí creo yo que a mí se me olvidó colocar, pero este 6.6, 3.6 kilómetros es hora, ¿bien? Es horas, 3.6 kilómetros por hora. A mí se me olvidó escribírselo ahí. Entonces, tenemos una distancia que dice que en dirección al supermercado a 1.5 kilómetros y que su hijo Fernando sale 5 minutos después y corre para encontrarse con su padre. Entonces, primero, vamos a ver cuánto tiempo tarda el señor José en llegar al supermercado. Entonces, vamos a decir inciso A. Entonces, miren, vamos a resolverlo primero. Entonces, para el señor José, sabemos que la velocidad que lleva es de 3.6 kilómetros sobre hora. Y sabemos que el supermercado está a una distancia de 1.5 kilómetros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, en la primera yo voy a calcular el tiempo. ¿Cuál es la ecuación de tiempo? El tiempo es... 5 minutos. No, distancia dividido velocidad. Ojo, esos 5 minutos no son de José, no son del señor José, porque lean, su hijo Fernando, 5 minutos después, corre. O sea, salió su papá, salió el señor José, y 5 minutos después de que él había salido, sale corriendo su hijo para ir a encontrarlo, a dejarle la billetera. ¿Verdad? Entonces, esos 5 minutos son de Fernando, no son de José. El tiempo de José lo vamos a encontrar. Entonces, aquí ya determinamos la ecuación. Entonces, el tiempo es igual. Miren, dice distancia. Entonces, aquí sería 1.5 kilómetros. Y velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 3.6 kilómetros sobre hora. Acá se nos van a cancelar los kilómetros. Entonces nos va a quedar, miren, recuerden, ¿qué dijimos que significa la línea? División. División. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es 1.5 dividido 3.6. Eso es 0.41 horas, ¿sí? 0.41 horas. Ojo, hay muchos que confunden lo siguiente. Por ejemplo, si yo digo 2.4 horas, este punto 4 no quiere decir 40 minutos. ¿Sí? No. Entonces, aquí punto 41 no quiere decir 41 minutos. No. Ojo con eso porque he escuchado que muchas personas se confunden con esa situación. No. Ese punto 4 es hora, 0.4 horas.
Si nosotros quisiéramos minutos de ahí, tendríamos que convertirlo a minutos. No se puede decir solo así. Hago ese paréntesis. Bueno, entonces, ahora, ¿para qué nos va a servir este tiempo? Bueno, nos sirve entonces para poder determinar entonces a qué velocidad va a correr Fernando para poder alcanzar a su padre. ¿Qué es lo que sabemos de Fernando entonces? ¿Sí? Entonces aquí se va a formar otro problema más. Entonces, ven. Ahora vamos a ir para el hijo, que es Fernando. Entonces, ¿qué sabemos para Fernando? Dice que sale 5 minutos después que su padre. Y corre para encontrarse con su padre, tomando la billetera que había olvidado. Bueno, la distancia es la misma, 1.5 kilómetros. Ahora no conocemos la velocidad. Lo que conocemos es un tiempo. Suponiendo, dice, sabiendo que el niño conoce a su padre en el momento que llega al supermercado, entonces, ¿cuánto sería el tiempo de Fernando? Serían los 5 minutos más lo que ya se tardó el padre en llegar al supermercado, ¿sí? Sería eso, los 5 minutos más lo que ya se tardó en llegar al supermercado. Bueno, entonces, como esto no está en minutos, tenemos dos opciones. O convertimos los 5 minutos a horas, o convertimos esos 0.41 horas a minutos. Voy a optar por la primera. Vamos a convertir a horas. 5 minutos por. Para eliminar minutos, debo de colocar minutos abajo y horas en la parte superior. Aquí decimos que una hora tiene 60 minutos. Se cancelan ahí los minutos y entonces vamos a hacer 5 dividido 60. ¿Cuánto serías? 5 dividido 60. 0.8. 0.8, profe. Pero dice 0.08, no 0.8, así. 0.08. Entonces, eso quiere decir que entonces el tiempo va a ser 0.08 más 0.41. Ajá. Entonces, decimos, miren, aquí vamos a sumar eso, ¿sí? 0.08 más los 0.41 del Señor. ¿De cuánto estamos hablando entonces? ¿Cuánto nos da esa suma? Estamos hablando de 49. 0.49. 0.49 horas. Entonces, con eso ya vamos a encontrar. La pregunta para Fernando es ¿en qué velocidad promedio? Entonces, la ecuación va a ser velocidad igual a distancia dividido tiempo. Entonces, velocidad es igual. ¿Cuál es la distancia? 1.5 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo? 0.49 horas. Entonces, ahí tenemos 1.5 dividido 0.49 y ahí vamos a ir terminando ya. ¿Cuánto sería?
A mí me sale 3.06. ¿Ustedes me confirman, por favor? Sí, profe. Y ahí, kilómetros por hora. Entonces, por último, pues vamos a escribir la respuesta. Si se dan cuenta, pues aquí solamente voy a escribir respuesta para Fernando, porque es lo que me está pidiendo el problema. Entonces aquí dice cuál es su velocidad promedio. La velocidad promedio es de 0.06 kilómetros por hora. Ahí está entonces la solución. Ustedes pues van a tener que resolver el problema 2, el 3, el 4 y el 5. Pues así vamos a estar finalizando con esta clase. ¿Les quedó claro?